Amigos, bienvenidos a vuestro canal. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que vimos en la semana pasada. Por eso que ustedes van a encontrar aquí Principio de Dolores, parte 2. Recuerden siempre que nuestros programas se dan los días sábados a las 6 de la tarde en hora de Lima, por lo general. Y en esta ocasión estamos llevando a cabo una serie de conferencias especiales en torno a los tiempos presentes. Lo que viene ocurriendo en el mundo no es nada nuevo. Todo ya estaba escrito y advertido. Y nosotros tenemos que ser parte de lo que viene aconteciendo. No podemos ser espectadores y ver cómo transcurren las acciones proféticas, sino que tenemos que ser actores de acuerdo con la responsabilidad que nos compete. Vayamos a Hebreos capítulo 13 en el verso 19 que dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esto es un factor a tener en cuenta. Cuidado con algunas actitudes que pudieran representar una incredulidad por cansancio, por agotamiento, por una situación de angustia que nos hace o nos pudiera sugerir no mirar al Padre, sino mirar al hombre y a las soluciones que Él traiga o ofrezca. Entonces, si nosotros no creemos, como dice acá, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad, como está diciendo acá en Hebreos 3, verso 19. Entonces, si nosotros no creemos, no estamos en esa certeza, en esa obediencia, en esa fidelidad y en esa confianza, no vamos a poder ser protegidos frente a las circunstancias que rodean el acontecer diario en el mundo. Tenemos nosotros que ser actores decididos respecto a la situación presente. Porque el buscar protección, el ser guardados en lo humano no va a funcionar como lo vemos todos los días. No podemos hacer cosas a expensas del Eterno y luego solicitarle su protección como recurso final. Eso es inadmisible para el reino celestial. En lo que encontramos y vemos a diario es que hay un jugueteo con la humanidad, como con un yoyo, respecto a su estabilidad. Por ejemplo, una especie de yoyo es te doy libertad, luego te encierro, luego te doy libertad un poco, luego te vuelvo a encerrar, y esa es una inestabilidad donde los negocios se sacuden, donde todas aquellas proyecciones que uno pudiera hacer también son trastocadas, y entonces en esa zozobra continua el alma de la gente se va cansando frente a una situación que está viendo que no puede controlar. Si bien es cierto, en algunos lugares hay situaciones que se están debilitando, por así decirlo, o se están calmando, son pausas normales como ocurre en los dolores de parto, que hay una intensidad, luego una pausa y luego otra intensidad. Entonces, ¿vendrán más cosas? Sí, están escritas, así es. Solo es cuestión de tiempo a que esas cosas entren o suban al escenario de la historia. En algún momento, el plan
que ha fraguado el maligno hará el ajuste correspondiente para causar una situación de mayor opresión, como ocurrió con los hebreos en el primer Éxodo, en el cual Faraón hizo que las situaciones laborales sean bastante fuertes y los hebreos estaban en esa angustia, en ese cansancio producto de la opresión laboral. Aquello que fue ajustado, hoy también las condiciones serán ajustadas y eso va a traer dolor, eso va a traer angustia y eso va a traer pesar en el ánimo de la gente, como para levantar la mirada y buscar al Eterno. Van a querer buscar una salida rápida y van a ver qué es lo que el hombre le puede ofrecer. Entonces, los hechos se van a seguir aclarando en lo que está profetizado a favor de la novia. También esa es una parte importante. La novia, el pueblo de Adonai debe estar tranquila porque todos aquellos signos o dolores de parto inicial indican que el novio va a retornar y está por retornar, porque hay una secuencia de lo que corresponde una vez iniciada esta situación de hoy tribulación de tipo internacional. La novia entonces ve las situaciones de una manera tranquila, sabe que luego viene el novio por ella y enfoca las cosas que suceden no con el pesar de aquel que carezca o carece de esperanza, sino con esa visión de entender los tiempos, ubicarse en la historia profética y con serenidad ver que lo que va a acontecer es lo que ya está escrito. Es necesario comportarnos en torno a esa esperanza. El pueblo que sirve a Adonai se distingue del pueblo que no le conoce y se demuestra en su tranquilidad y en su serenidad. No por ello implica que sea fácil, pero sí sabe a dónde buscar su fortaleza. Entonces, nosotros tenemos que entender que Hasatán va a querer colocar, como hemos dicho en la conferencia o en la parte primera, un yugo. Y como pueblo, como novia del Cordero, tenemos que tener esto en cuenta respecto a sus estratagemas, porque el miedo no puede estar presente en nosotros para que ese yugo caiga. Tenemos que ser astutos como las serpientes, a efecto de que podamos descubrir cuáles son las estratagemas que se busca implantar y no caigamos por miedo a una situación de aquel yugo sobre nosotros. Los gobiernos del mundo, de acuerdo al transcurrir de lo que aquí se señala, van a trastabillar en su ejecutoria. Y vendrá después el gobierno de lo que está establecido como el gobierno de Hasatán, del maligno, del diablo, de la serpiente antigua. Entonces es un sistema internacional, que aquí está señalado, que al final le van a dar a él, a Hasatán, el poder para que traiga la solución a los conflictos internacionales y mundiales que se estén viviendo en ese momento. Porque siempre el hombre tiene la esperanza en lo humano de regresar a lo que antes vivió y gozar nuevamente de aquello que le fue natural, de ese amor al dinero, de las diversiones, y extraña todo ello y le va a entregar el poder a quien le traiga la solución. Y vemos nosotros que ahora
A fin de regresar a esa situación de normalidad, por ejemplo, en el día presente, los estados están invirtiendo ingentes, enormes cantidades de miles de millones de dólares para poder afrontar los hechos actuales. Y muchas veces, como si fuera una orquesta o un coro, no hay voces disímiles, sino que hay un solo concurso de expresiones en el cual los presidentes están casi callados, casi mudos frente a los hechos consumados y simplemente siguen las reglas que le dictan desde arriba. Y es que si uno los va analizando en lo humano, también manifiestan y les gana el temor y no saben qué hacer y por ello van de acuerdo a donde va la gente. A dónde va Vicente, donde va la gente, entonces suponen que por ahí es la respuesta. Aparte de ello, porque si hicieran algo diferente, se le vendría la presión internacional y muchos no están dispuestos a tener ese tipo de presiones. Entonces, lo que sucede es que hay toda una situación orquestada para establecer disposiciones que no son correctas y que el hombre que confía en el hombre se las va a comprar para efecto de regresar a lo que antes tuvo. Tenemos que ser claros en torno a lo que a nosotros nos compete hacer, porque los estados incluso son bloqueados en los préstamos internacionales si ellos no se someten a las disposiciones correspondientes. Es decir, si no sigues estas reglas, entonces no te voy a conceder el préstamo que tú necesitas para la ejecutoria o los planes de contención. Te doy el dinero correspondiente, pero estas deben ser tus normas que tienes que establecer en tu país. Y sobre eso está alineado ese fondo que tú precisas. Todo está amarrado, todo está alineado y es poco lo que los presidentes pueden hacer frente a esta realidad que no dominan. Entonces, ¿qué es lo que nos compete a nosotros como pueblo? Que frente a lo que diga el mundo, frente a las creencias variopintas que existen y de esas motivaciones no correctas, nosotros tenemos que como Israel pararnos firmes en nuestra esperanza y honrar al Padre Eterno creyendo en Él con fidelidad, confianza y certeza, sabiendo que Él es el que administra los tiempos, las sazones y los acontecimientos. Ese fruto que a nosotros generemos en medio de esta situación, en ese fruto de esa confianza hacia nuestro Padre, es lo que el Eterno está buscando que produzcamos en estas dificultades. Porque si nosotros no damos fruto y no vemos y no escuchamos en relación a lo que nos compete hacer, entonces nos vamos a hundir a las maquinaciones de Hasatán y a sus tenues manejos y disfrazados alfiles y peones que emplea para instaurar un sistema que poco a poco va a funcionar con una mayor gravedad de acuerdo con lo que señala las escrituras. Recordemos que Yeshua, el novio, dio la vida por nosotros y la novia debe estar dispuesta a dar la vida por él. Esa debe ser la actitud de la novia
frente a los hechos próximos que pudiesen acontecer. Sabemos, como hemos dicho al principio de la conferencia, que el faraón va a seguir en su juego, va a seguir apretando el yugo de la opresión, más y más, como ocurrió en el primer éxodo. Nosotros hay que profundizar en dicha materia, conocer esta palabra para ver lo que se viene, qué es lo que va a hacer, lo mismo que ya ha sido. Si ahorita no nos enfrentamos en la emuná, en fe, en certeza, en convencimiento, y enfrentamos esta situación que golpea a todos los hogares en el mundo de una manera directa o indirecta, entonces, ¿cómo vamos a enfrentar lo que vendrá después? Si con esta prueba, esta media prueba, hay muchos que ya están sucumbiendo y haciendo a un lado la fe y buscar una salida o un atajo rápido a expensas de la palabra escrita. Tengamos en cuenta lo siguiente: el faraón Hasatán, que quiere gobernar este mundo, nos quiere fuera de la historia, nos quiere a nosotros como Israel fuera del ámbito de los sucesos diarios. No nos quiere ver ni en pintura, pero no puede mostrarse como tal inicialmente. Es toda una situación que se va a ir dando de una manera hábil y peligrosa, pero nosotros debemos estar confiados en quien hemos creído, y Él, a quien le obedece, lo guardará bajo su talid, bajo sus alas. Entonces, ¿cómo vivir esta palabra? Poniéndola por obra. Si esta palabra se hace vida en nosotros, no se nos va a olvidar y vamos a estar armados para enfrentar lo que haya que enfrentar. Recordemos que detrás de esta locomotora ruidosa, como así le he llamado, hay otros carros que vienen detrás, como vagones. Y de acuerdo a lo señalado y diagramado en las Santas Escrituras, lo que viene es el hambre. Y eso es señalado a través de diferentes pasajes. Aquello de que viene el hambre después tampoco es novedad, está aquí escrito. El problema no es ahora solamente esta peste que nos acosa, es lo que está detrás de ella, ese episodio que, de acuerdo a lo profetizado, en algún momento se va a establecer. ¿Cuál es? La hambruna. Y hay un plan respecto a ello. Por eso vayamos a Ezequiel capítulo 7, vamos a leer en los versos 15 al 19. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Dice: fuera la espada, es decir, la guerra, y dentro la peste y el hambre. Fíjese el orden: la peste, cogido de brazo, el hambre. El que está en el campo morirá a espada, y el que está en la ciudad lo consumirá el hambre y la peste. Los que sobrevivan huirán y estarán sobre los montes, como palomas en los valles, todos gimiendo cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará, y como el agua se debilitará toda rodilla. Se ceñirán también de ropa áspera, y los cubrirá el terror. En todo rostro habrá vergüenza, y sobre sus cabezas, y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata a las calles, y su oro será desechado. Ni su plata, ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Yahvé. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Y eso también, de manera paralela, lo podemos encontrar en Levítico, en el capítulo 26,
en los versos 18 al 21 para redondear la idea. Y dice lo siguiente: volvió Isaac, vamos a Levítico, estaba leyendo Génesis, Levítico capítulo 26, capítulo 26, verso 18 al 21. Si aún con estas cosas no me escucháis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y dice: quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. Esto significa una situación de problemática frente al campo, a nuestra provisión. Dice: quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no producirá nada y los árboles del campo no darán su fruto. Verso 21. Si continuáis oponiéndoos a mí y no me queréis oír, yo enviaré sobre vosotros 7 veces más plagas por vuestros pecados. Y entonces, vemos que Adonai toma sus medidas porque no va a estar en una actitud de contender y contender y contender con la rebeldía del hombre. Tiene que pasar también ya a la acción, a la disciplina correspondiente, a hacer sentir quién es el que gobierna, quién es el que tiene la autoridad máxima, al cual el mundo le ha dado la espalda. Y él tiene que velar por recoger una cosecha al final de los tiempos. Y estas situaciones de angustia, estos pesares, hace que él también esa cosecha sienta que debe volver al Padre y empieza a escuchar más de la palabra del Eterno. Entonces, cuando estas cosas están sucediendo y viene la peste, viene el hambre, en lo humano, ¿qué va a decir la humanidad? Va a decir: ¿y ahora qué hacemos frente a toda esta situación? Cuidado con esos pensamientos que reflejan que están desprovistos o no entienden o no creen que hay que no está el Supremo Hacedor cuidándolos, o que no están reconociendo cómo están andando frente a lo que el Padre está pidiendo. Entonces se sienten huérfanos porque no se sienten guardados y hay algo que falta en su vida, y esa vida es la obediencia, el escuchar la palabra, el hacer caso y hacer su voluntad. Entonces tenemos que examinar la vida frente a esta palabra escrita para saber qué es lo que nos corresponde hacer o cómo ubicarnos en relación a lo que el Padre ha determinado o que quiere ver en nuestra vida. Nosotros como pueblo, cuando estamos andando con Él, no tenemos nada que temer. No podemos ser imbuidos de lo que significa la incredulidad de la humanidad, hasta el punto de que seamos afectados también en lo anímico. Nosotros confiamos, como Israel, en que Él velará por nosotros, nos pastoreará y nos guardará. Él sabe que tiene que protegernos y Él sabe cómo hacerlo. Por eso, cuando encontramos, por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 30, en relación a esto que estamos señalando, veamos lo que dice los versos 7 al 9. Miren, Proverbios capítulo 30, versos 7 al 9. Dice lo siguiente: 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga: ¿quién es Yahweh? O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios.
La esperanza no debe estar en lo temporal, en lo efímero, ni en nuestros ahorros, ni en lo que diga o deje de decir un presidente de la República. Recordemos que aún estos días finales son temporales y tienen un periodo de caducidad. Cuando no se tiene incluso nada o no contamos con los recursos suficientes, Yahweh nos va a dar lo necesario, aunque sea un poquito, pero nos mantendrá, nos sustentará. Yahweh de una forma es el que nos prueba y ha prometido en su palabra que mira, que no nos va a dejar. Recordemos que la marca de Hasatán es en el pensar en la cabeza y en el obrar en la mano. Entonces, tengamos cuidado cómo pensamos y cómo hacemos frente a las invitaciones sutiles del adversario. Solo Hasatán está en lo temporal. De ahí no va a pasar. Tiene un tiempo también de caducidad. En cambio, en Yahweh está lo eterno, lo permanente. Aquello que nosotros podemos extender nuestra vista en la esperanza, sabiendo que en los días serán largos y eternos para la esposa del Cordero, cuidados bajo él, bajo su luz. Entonces Yahweh nos va, como paso previo a todo ese magnífico escenario, nos va a probar en el desierto, a fin de que haya una dependencia mayor a Él. ¿Cómo somos libres? Desprendernos de aquello que hasta ahora pudiese haber sido nuestra seguridad. Va a llegar el momento en que el Padre nos va a decir, bueno, tú has tenido esta seguridad en base a este esquema, a ver qué pasa cuando te lo quito. Entonces, cuando eso ocurre, tenemos que ver si nuestra vida está en capacidad de desprendernos de ello y confiar y seguir a lo que el Padre nos va a indicar en su momento. Y no buscar del apuro saliendo a Egipto o sujetarse al faraón que en algún momento va a estar para encontrar soluciones, porque son premios raquíticos que solamente podrán funcionar en lo temporal con una factura inmensa a pagar, cual es haberse alejado de lo que representa ser el pueblo de Adonai. Las acciones próximas, tal como señala el libro de Apocalipsis, Daniel, en fin, todo aquello que está profetizado, van a surgir por medio de alianzas de un acuerdo mundial. Israel será perseguido, va a ser catalogado como el enemigo del mundo. Como dijo Yeshua, el mundo los odiará por causa de mi nombre. Esa congregación, ese remanente será odiado en esos días finales con una intensidad brutal. Nuestro fin, sin embargo, no va a pasar por mano del hombre. Nuestro fin va a estar en las manos de Adonai y es mejor que estemos en dichas manos. Nadie, sin embargo, es indispensable para el reino del Eterno. Si nosotros no queremos asumir la responsabilidad que nos compete y nos creemos indispensables, entonces simplemente Él va a buscar a otro que asuma la responsabilidad que nosotros desechemos. Si Saúl no lo quiso asumir, lo va a asumir David, por ejemplo, por poner respecto a un ejemplificar de esas medidas. Cuando nosotros somos llamados a esa responsabilidad, no condicionemos los llamados. Obedezco siempre y cuando yo esto, no, ni aún de naturaleza familiar. Tenemos que estar 100% dispuestos. Cuando en algún momento de la historia Hasatán marque a los suyos, sabemos que ya Yeshua está por venir por
su cosecha por sus escogidos. Ahí es cuando las situaciones se van a detonar de una manera brusca y a favor de la novia del Cordero. Es el principio o el inicio de la liberación de la novia de esas situaciones, porque no es ciudadana del mundo, la novia de Yeshua, es una peregrina. Como dice, no somos del mundo y vamos a ser guardados del mundo y de todas sus maquinaciones y engaños que hoy vemos ya buscando instalarse y ocupando las áreas para que el sistema de Hasatán empiece a instalarse cada vez con mayor fuerza, con mayor estabilidad. Cuando Hasatán marque a los suyos, porque a eso juega, a marcarlos, Yeshua entonces, como les dije, vendrá por nosotros. Poco a poco estamos viendo que incluso las libertades individuales están siendo cercenadas, también se van a manifestar aún las libertades de expresión en algún momento pueden ser condicionadas. Es decir, tendrás libertad relativa en la medida en que tú digas esto. Y la libertad será detenida si tú te sales del esquema. A eso juegan, y uno no puede pronunciarse más allá de ello, a eso juegan las situaciones que vemos. Y que no es extraño, porque lo vemos incluso desde nuestro ámbito diario, por medio de los medios de comunicación digitales correspondientes. Entonces, este llamado de confianza, este llamado es individual, especialmente individual. No es un llamado grupal, es un llamado persona por persona, oveja por oveja. Dejo a las 99, voy por la perdida. Es particular y hay que estar atentos a la voz del Padre en relación a lo que nos pida hacer o que estemos dispuestos a ocupar el área que nos corresponda bajo la luz de sus designios. Tenemos que determinar a quién seremos fieles, a quién vamos a obedecer. Soltemos entonces nuestros tiempos. Entreguemos nuestras familias incluso en las manos de Adonai. No estemos en la angustia contagiosa. No sigamos el juego de Hasatán. Reposemos en el Shaddai. Cuidado con los temores hacia el hombre, porque son como un lazo. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 29, en el verso 25. Dice lo siguiente: el temor del hombre le pone trampas. El que confía en Yahvé está a salvo, está protegido. El peor lazo es aquel hecho con el factor miedo por el hombre. Va a llegar un momento en que Israel se va a tener que oponer a Hasatán. Va a tener que hablar, va a tener que enfrentar sus maquinaciones. Cuando se inicie esa marca, incluso puede existir y vendrá un exilio. Nos van a querer restringir todo. A ese pueblo de Israel le van a restringir y habrá que soltar todo para ser libres. Tenemos que estar dispuestos a lo que pudiese venir contra nosotros en algún momento de la historia como pueblo de Israel y dejarlo todo por Él. Él es el que va a manifestar su cuidado y Él es el que nos va a guardar. Miren, cuando estamos en esa actitud, miren lo que dice Primera de Juan en el capítulo 4, Primera de Juan en el capítulo 4, en el verso 18. En el amor
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Uno se castiga con el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, frente a esta situación, veamos cómo manifestamos ese amor por la obediencia. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y aquel que guarda sus mandamientos, aquel que es fiel, que es constante, Yahweh lo guarda. El amor ha sido perfeccionado, el temor ya no existe porque sabe que el Padre lo ha protegido, lo está guardando y protege su entrada y su salida, y nada le puede tocar a menos que pase por su mano primero. Eso es ese amor perfeccionado que echa fuera el temor. Vivamos con una actitud de entendimiento respecto a los tiempos presentes y a lo que vendrá sucesivamente. Recordemos que en ese gobierno del mal hay dos situaciones que se van a dar. Primero, un sistema internacional, un sistema mundial que ya está en proceso, y luego vendrá un operador de ese sistema que viene a ser el antimesías conocido, que en su momento va a aparecer. Apreciados hermanos, con respecto a esta conferencia en su parte 2, hacemos hoy la pausa correspondiente hasta la próxima semana para que puedan incluso volver a escuchar el mensaje, tomar nota de lo que hemos expuesto, a fin de poder entender todos juntos los tiempos presentes. Por nuestra parte, en Seguidores del Camino, seguiremos, si así Yahweh lo permite, con la parte 3 la próxima semana respecto a principio de dolores. Que Yahweh sea con todos ustedes. Le damos un fuerte y cálido abrazo en el nombre de Yeshua de Nazaret. Shalom, shalom para con todos ustedes.